La primera vez que sospeché que algo iba mal fue cuando besé a mi mujer y su boca no sabía como siempre. Era viernes por la noche. Acabábamos de salir de una cena con sus compañeros del instituto, una cena a la que yo no quería ir, pero ella insistió tanto que al final cedí. Solo un par de horas, dijo. Y ahí estaba yo, tragándome discursos de profesores sobre la importancia de la poesía en la adolescencia. Pero lo raro vino después. Cuando estábamos en el coche de vuelta, Laura encendió un cigarro, algo que había dejado hace años, y me miró como si yo fuera el extraño. Luego, sin decir nada, me besó. Un beso largo, lento, casi cinematográfico. El problema no fue el beso. Fue el sabor. Sabía a vino. Pero también a algo más. A otro. No sé cómo explicarlo. No era perfume. Era más como esa mezcla de saliva que no te pertenece. No dije nada. Solo miré hacia adelante, como si no hubiera notado nada. Pero dentro de mí se activó algo. No celos. Instinto. Esa noche no dormí. Y ella tampoco, aunque fingió que sí. Daba vueltas en la cama. Se movía inquieta. A las 3:12 de la madrugada se levantó al baño, pero no encendió la luz. La oí abrir el grifo. Luego, la ducha. Apenas unos minutos. Volvió a la cama con el pelo húmedo. ¿Te pasa algo? Le pregunté sin mirarla. No. ¿Por qué? Respondió rápido, demasiado rápido. Te noto rara. Estoy cansada, eso es todo. Mentira. Al día siguiente, Laura dijo que saldría por la tarde, que tenía una comida improvisada con una amiga del instituto, Carmen. No dudé. No discutí. Simplemente la dejé ir. Pero 5 minutos después de que cerrara la puerta, yo también salí. Y no fui a buscar su teléfono. Ni a revisar su portátil. Lo mío fue más físico, más directo. Me subí al coche, encendí el motor y la seguí. Ese fue el principio de todo. Seguí su coche sin prisa, manteniendo una distancia suficiente como para no llamar la atención. Conocía ese Volkswagen gris como la palma de mi mano. Lo había lavado, aspirado y llevado al taller más veces de las que podía contar. A mitad del camino me di cuenta de que estaba apretando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. No tenía un plan. Ni una cámara, ni una grabadora, ni un amigo con experiencia en estas mierdas. Solo estaba yo, en vaqueros, con la camiseta sudada de haber estado fregando la cocina antes de que Laura saliera. Seguí el coche hasta un barrio que no reconocí, una zona nueva, llena de bloques modernos, cafés de diseño y farolas que parecían decorativas más que funcionales. Aparcó frente a un edificio de cristal, no demasiado alto, pero con ese aspecto caro y pretencioso que tienen los lugares donde la gente va a fingir que su vida es más interesante de lo que es. Apagué las luces del coche y bajé la ventanilla. Laura bajó, con su bolso cruzado al pecho, mirando alrededor con disimulo, como si estuviera esperando a alguien. No sacó el móvil. No miró el reloj. Solo esperó. Y ahí apareció él. Alto, flaco, con barba recortada y esa sonrisa de mierda que usan los hombres cuando creen que ya lo tienen todo ganado. Se abrazaron. No fue un abrazo largo, pero no fue amistoso. Fue cómodo. Como si ya lo hubieran hecho 100 veces antes. Ella se rió. Lo vi desde el coche, a 30 metros, pero lo vi. Esa risa estúpida que guardaba solo para cuando estaba feliz de verdad. No la había oído reír así en meses. No entraron al edificio. Caminaron hasta la cafetería de la esquina y se sentaron en la terraza. Durante más de una hora estuvieron hablando, comiendo algo, bebiendo. Ella se quitó la chaqueta. Él le tocó la mano 2 veces,
No por error, sino con confianza. Había química, sí, pero también costumbre. No era un primer encuentro. No era una aventura espontánea. Era algo que tenía historia. Algo que llevaba tiempo cocinándose sin que yo lo supiera. Algo que existía en paralelo a mi vida. Me quedé dentro del coche sin moverme. No podía apartar la vista. Sentía las pulsaciones en las orejas. No quería llorar, y no lloré. Pero algo dentro de mí se rompía poco a poco con cada gesto de ellos. Con cada sonrisa compartida. Con cada cruce de miradas. Quise salir del coche, caminar hasta su mesa y decirle su nombre, mirarla a los ojos y preguntarle si le importaba una mierda todo lo que habíamos vivido. Pero no lo hice. Me quedé quieto. No por miedo, sino porque necesitaba ver más. Necesitaba saber a dónde iba eso, cómo terminaba esa escena. Después de pagar, se levantaron y caminaron de vuelta al edificio. Él sacó unas llaves del bolsillo. Ella no dudó en entrar con él. A esa hora, las oficinas deberían estar cerradas. No llevaban carpetas, ni mochilas, ni portátil. No eran profesores revisando apuntes. Eran dos adultos que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esperé. 43 minutos. Ni más, ni menos. A los 43 minutos exactos, Laura salió sola. Caminó sin prisa hasta el coche. Se subió, se arregló el pelo mirando el retrovisor y encendió el motor. Me adelantó sin verme, girando a la izquierda, como si acabara de salir de hacer la compra. No la seguí. Esta vez no. Volví a casa por otra calle, con las ventanas bajadas y sin música. La cabeza me ardía. Tenía tanta información dándome vueltas que no sabía por dónde empezar. No necesitaba pruebas. No necesitaba una confesión. Ya lo había visto todo. Y sin embargo, todavía no entendía nada. Cuando llegó, fingí que dormía. Sentí cómo se quitaba los zapatos, se duchaba rápido y se metía en la cama. No dijo nada. No intentó tocarme. Solo se dio la vuelta, como cada noche últimamente, y se durmió. O fingió que lo hacía. Al día siguiente, hice lo mismo. Desayuno en silencio. 2 tostadas para los niños. Café solo para ella. Y una sonrisa falsa para mí, que ya sabía lo que escondía detrás. Salió de casa con un beso rápido en la mejilla. Casi ni me rozó. Ni siquiera llevaba perfume. Como si quisiera borrar toda evidencia. Ese mismo día llamé a un amigo de la universidad que ahora trabaja como abogado de familia. Le dije que solo quería informarme. Sin prisas. Pero con detalles. Después pasé por el mismo edificio donde los vi entrar. Fingí que me había confundido de dirección, pregunté por un tal Marcos, nombre que oí que le decía mientras se reían. En recepción no me ayudaron, pero cuando me quedé fuera, vi salir al mismo tipo que la noche anterior. Iba solo. Fumando. Y sonriendo como un gilipollas. Lo seguí unos metros. Vivía a 2 manzanas. Piso bajo, cortinas oscuras, bicicleta en la entrada. Saqué una foto. Solo una. No sé para qué. Pero necesitaba guardar algo de todo eso. Algo que no fuera solo el sabor a vino en la boca de mi mujer. Volví a casa antes que Laura. Hice la cena. Me senté con los niños. Miré el reloj. Las 8:22. El mismo minuto en el que la noche anterior ella estaba en su coche camino al pecado. Cuando llegó, fingí que todo estaba normal. Pero ya no había nada normal. Solo la calma falsa que precede al caos. No planeé cuándo ni cómo iba a enfrentarla, pero el momento simplemente se presentó una semana después,
un domingo por la tarde mientras ella cocinaba una tortilla de patatas como si todo estuviera en su sitio, como si su vida entera no estuviera colgando de un hilo y no fuera consciente de que yo ya lo sabía todo. Me acerqué al comedor, dejé el móvil sobre la mesa sin decir nada, me senté en la silla frente a la puerta de la cocina y la miré en silencio durante un buen rato hasta que se giró y preguntó si quería una cerveza. Le dije que no quería nada, y le pedí que se sentara un segundo conmigo. Me miró raro, dejó la sartén a un lado, se limpió las manos en un trapo y vino. No se sentó exactamente frente a mí, sino en diagonal, como si ya supiera que algo estaba mal y quisiera esquivar el impacto. La miré un par de segundos antes de hablar. Le pregunté si me estaba engañando. No usé rodeos, ni eufemismos, ni tono dramático. Solo eso, ¿me estás engañando? Se quedó quieta, con una expresión neutra que duró lo suficiente como para que supiera que estaba buscando una mentira creíble, una excusa improvisada, una forma de salir del paso sin decir la verdad completa. No respondió al instante, y cuando lo hizo, fue con otra pregunta. ¿Por qué dices eso? Porque lo sé. No lo intuyo, no lo sospecho. Lo sé. Fui detrás de ti la otra tarde. Te vi entrar con él. Lo vi todo. No me cuentes historias. No inventes. Su rostro cambió. Primero la expresión vacía se convirtió en incomodidad, luego en rabia, y por último en esa frialdad con la que solía mirar a sus alumnos cuando querían justificarse por no haber hecho los deberes. ¿Me seguiste? Sí. Y no me arrepiento. Si no lo hubiera hecho, seguirías creyendo que puedes mentirme cada vez que se te antoje. No te estaba mintiendo. ¿Entonces qué fue eso? ¿Una visita educativa a su piso? ¿Un ensayo literario sobre la infidelidad en la sociedad moderna? Ella bajó la mirada, respiró hondo, y durante unos segundos pensé que iba a llorar, que iba a romperse y a pedirme perdón como en esas películas que detesto, pero no. Lo que hizo fue levantar la cabeza y decir, con total serenidad, que necesitaba sentirse viva, que nuestra relación llevaba muerta mucho tiempo, que yo estaba más pendiente de los niños y del trabajo que de ella, y que al principio solo fue una charla, que no buscaba nada, pero que con el tiempo se le fue de las manos. ¿Se te fue de las manos? ¿Qué es eso? ¿Un accidente? ¿Una gripe? ¿Te caíste dentro de su cama? No me hables así. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Con dulzura? ¿Quieres que te dé las gracias por no habérmelo contado nunca? ¿Quieres que me calle y lo acepte como si fuera normal? No, no quiero eso. Pero tampoco quiero que me humilles. Lo que pasó no fue premeditado. ¿Y cuántas veces ha pasado? Ella no respondió. Volvió a mirar hacia el pasillo, como si esperara que uno de los niños bajara y la salvara de la conversación. Yo esperé. No me iba a levantar hasta tener la respuesta. 3 veces. 3 veces con él o con otros también. Con él. ¿Y antes? Nunca. No supe si creerle, pero tampoco era lo importante en ese momento. Lo importante era que me estaba confirmando en la cara que se había acostado con otro hombre varias veces mientras yo hacía la cena, pagaba las facturas, llevaba a los niños a fútbol y pensaba que solo estaba teniendo un mal mes. La rabia me subió como una ola, pero la contuve. No quería gritar, no quería golpear nada. Lo que quería era que ella entendiera, por primera vez en su vida, lo que había hecho. Lo que me había hecho. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir viéndolo? ¿O ya has tenido suficiente? No lo sé. No es tan fácil como tú crees. Me hace sentir cosas que hacía mucho no sentía. No sé qué quiero ahora mismo. Perfecto. Entonces te lo digo yo. No vas a seguir viviendo en esta casa como si nada. No vas a seguir fingiendo delante de los niños.
No vas a seguir durmiendo en mi cama. Si necesitas tiempo para aclararte, lo haces desde el sofá o desde casa de tu amigo. Pero aquí, conmigo, ya no hay espacio para eso. Ella se levantó. No me gritó. No se defendió. Solo dijo que necesitaba tiempo. Que no quería perder a su familia, pero que tampoco podía mentirse más. No sé si lo dijo con dolor real o con la frialdad de quien ya ha tomado una decisión hace tiempo y solo está esperando que tú te pongas al día. Se fue a la habitación y cerró la puerta con cuidado. Esa noche dormí en el sofá, no porque me echara, sino porque no podía compartir un colchón con alguien que me acababa de dinamitar la vida con esa tranquilidad absurda de quien cree que todo se puede arreglar hablando. Pasé horas mirando el techo. No lloré. Tampoco pude pensar en nada concreto. Solo escuchaba mi respiración, y de fondo, el silencio de la casa que creía mía. Ya no era mi casa. Ya no era mi mujer. Solo era el principio de lo que se venía. Y lo peor era que aún no había empezado con la parte más difícil, decidir qué iba a hacer con todo eso. Al día siguiente no hubo desayuno familiar, ni conversaciones sobre cómo dormimos o qué haríamos el fin de semana. Laura se encerró en la habitación durante más de una hora y luego salió vestida como si nada, con esa ropa que siempre usaba cuando quería parecer despreocupada pero al mismo tiempo impecable. Dijo que iba a dar una vuelta, que necesitaba pensar. Yo no respondí. Me limité a sentir mientras removía el café que ya ni pensaba tomar. Cuando se fue, lo supe con claridad, ese era el momento. No quería solo castigarla. Quería dejar claro que lo que había hecho tenía consecuencias reales. Y no me refiero a palabras, a peleas, ni a una charla de pareja en la cocina. Estoy hablando de dejarle marcas en su rutina, en su estabilidad, en la imagen que tanto se había esforzado por mantener. Siempre le importó más lo que los demás pensaran de ella que lo que realmente pasaba en casa. Bien. Yo iba a derribar esa fachada de manera cuidadosa y quirúrgica. El primer paso fue hablar con un amigo mío, Hugo, que tiene una empresa de sistemas de seguridad. Le pedí que me ayudara con una instalación rápida y discreta, cámaras pequeñas en el salón, en la entrada, en la cocina y en el pasillo. No necesitaba espiarla en la habitación. No buscaba humillarla con vídeos privados. Quería simplemente control sobre lo que pasaba en mi propia casa, porque claramente ya no sabía con quién convivía. En menos de 3 horas ya estaban todas puestas. Lo siguiente fue más directo. Fui al colegio donde trabajaba Laura y pedí hablar con la directora. No me presenté como un marido despechado. Me presenté como padre de 2 niños afectados por una situación doméstica grave. Expliqué con tono calmado, sin exagerar, que necesitaba saber si Laura estaba manteniendo contacto personal con otro docente fuera del entorno laboral, que existía una relación que podía comprometer el ambiente escolar. La directora se puso nerviosa. No le dije nombres, pero bastó con insinuar. Me fui de allí dejando la duda instalada. Sabía que en cuestión de días la pregunta llegaría a la sala de profesores. El paso más duro, y el que más pensé, fue enviar un mensaje directo al tipo. Tenía su número. Lo había conseguido cruzando información del coche que conducía, la matrícula, y un amigo policía que me debía un favor. El mensaje fue breve, sin amenazas, sin violencia: sé quién eres. Sé lo que hiciste. No te acerques a mi casa ni a mis hijos. Si vuelves a ver a Laura, todos tus compañeros del instituto y tu familia recibirán pruebas detalladas de tu relación. Esto no es una advertencia. Es una decisión. Lo leí 3 veces antes de enviarlo. Después bloqueé su número. No necesitaba respuestas. Solo obediencia. Esa tarde, mientras Laura seguía pensando, yo comencé a mover cosas del armario. No todas. No fui impulsivo. Saqué parte de mi ropa,
mis herramientas, mis documentos personales, el portátil, los discos duros externos. Lo empaqué todo y lo dejé en casa de mi hermano, quien no preguntó nada, pero me miró sabiendo exactamente qué estaba pasando. También empecé a imprimir copias de los correos que Laura había dejado abiertos una vez en el ordenador de casa. Nunca los había revisado antes porque confiaba en ella, pero esa noche me senté a leerlos uno por uno. No había mensajes explícitos, pero encontré varios con su amiga Carmen, donde hablaban con demasiada familiaridad de salidas, cenas y escapadas. Guardé todo en una carpeta con fecha. No porque quisiera destruirla legalmente, sino porque necesitaba estar preparado. Cuando volvió a casa, ya era de noche. Me miró sin decir nada. Yo estaba en el sofá con el portátil sobre las piernas, viendo una película cualquiera sin prestarle atención. Ella se sentó al otro extremo, como si eso solucionara algo. El silencio duró unos 20 minutos hasta que dijo que había tomado una decisión. Voy a terminarlo. Lo nuestro. Con él. ¿Y eso qué cambia? Cambia que quiero salvar lo que tenemos. Sé que hice daño, pero no es suficiente. ¿Qué más quieres? Quiero que sufras, Laura. No como venganza de película. No quiero destrozarte la vida. Pero sí quiero que entiendas que no puedes romper algo tan grande y salir ilesa. Y vas a ver, día tras día, lo que hiciste. ¿Eso qué significa? ¿Me vas a hacer la vida imposible? No. Voy a hacer lo que tú no hiciste, tomar decisiones reales. Esta casa ya no es tu refugio. Ya no somos un equipo. No confío en ti, no duermo contigo, y no vamos a fingir delante de los niños. Si quieres reconstruir esto, vas a tener que hacerlo sin la mentira de la comodidad. ¿Entonces me estás echando? Te estoy dando la oportunidad de hacer las cosas bien. Puedes quedarte aquí si quieres, pero las reglas han cambiado. El colchón es mío. El respeto también. Y hasta que no demuestres lo contrario, serás para mí alguien que eligió destruir su familia. Ella no lloró. Se levantó, se fue al baño y cerró la puerta. Esa noche volvió a dormir en la habitación, sola. Yo me quedé en el sofá. No por necesidad, sino por convicción. Era el primer paso para desmontar la ficción que había construido. Mi venganza no era una escena escandalosa. Era esta, la pérdida de cada comodidad, de cada gesto automático, de cada certeza que daba por sentada. Y eso recién comenzaba. Pasaron 8 días sin que se diera ningún tipo de avance entre nosotros. Ella seguía durmiendo sola, hablaba con los niños con esa sonrisa falsa que había perfeccionado con los años, y evitaba todo contacto conmigo salvo lo estrictamente necesario. En casa había un silencio tenso que nadie quería romper. Los críos notaban que algo estaba mal, aunque no preguntaban directamente. Uno de ellos me abrazó una noche sin decir palabra y luego se fue a dormir. Fue el gesto más honesto que recibí en días. Durante ese tiempo, Laura hizo algunos intentos de acercamiento, pequeños gestos sin palabras, como dejarme una taza de café al lado mientras yo trabajaba en el portátil o preguntarme si necesitaba algo del súper. Yo no respondía con desprecio, pero tampoco con cercanía. Me limité a contestar lo mínimo, sin levantar la voz pero tampoco abriendo ninguna puerta. No lo hacía por orgullo, sino porque necesitaba tiempo para entender qué demonios quería hacer con todo eso. Un divorcio es una palabra fácil de decir, pero una decisión pesada de ejecutar cuando hay hijos de por medio, una hipoteca compartida y un barrio donde todos te conocen. La conversación final no fue planeada. Fue un miércoles por la noche. Los niños ya estaban dormidos y ella entró al salón sin aviso, apagó la tele que yo ni siquiera estaba mirando y se sentó en el otro sillón, con el cuerpo tenso, como si estuviera lista para escuchar una sentencia.
Yo la miré sin decir nada durante un rato, y fue ella quien habló primero. ¿Vas a perdonarme o no? La forma en que lo dijo me molestó. Como si necesitara una respuesta clara para poder dormir tranquila, como si el perdón fuera una casilla más que marcar antes de seguir con su vida. Le respondí que no estaba seguro de que esa fuera la pregunta correcta. Le dije que no se trataba solo de perdonar. Le expliqué que la confianza no es una puerta que se abre de golpe porque el otro dice que lo siente. Es algo que se gana con hechos, no con discursos. Ella bajó la mirada y por primera vez en semanas pareció afectada de verdad. No he vuelto a verlo. No he hablado con él. Terminé todo. No lo hiciste por mí. Lo hiciste porque tenías miedo de perder tu comodidad. Si yo no te hubiera descubierto, seguirías con tu doble vida. Y no me digas que no, porque lo sabes. No, no lo sé. Yo, me sentía sola. Y tú estabas cada vez más distante. Pensé que ya no te importaba. ¿Y por eso te metiste en la cama de otro? No fue así de simple. Pues a mí me lo pareció bastante simple. Saliste, te acostaste con alguien más, y luego volviste como si nada. Laura se levantó, empezó a caminar por la sala como si buscara un lugar donde esconderse. No lloraba, pero tenía los ojos cargados. Me dijo que no era solo una cuestión de sexo, que se sintió vista por primera vez en mucho tiempo, que él le decía cosas que yo había dejado de decirle hacía años. Le respondí que si necesitaba un adulto que le repitiera cada día que era guapa y especial, podía habérmelo dicho sin necesidad de traicionarme. Me miró como si no me reconociera y dijo algo que no esperaba. ¿Y tú nunca pensaste en engañarme? ¿Ni una vez? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la pregunta era tan estúpida que no merecía una respuesta larga. No. Porque cuando algo iba mal, hablaba contigo. Porque yo sí pensaba que éramos un equipo. Ella se sentó de nuevo, más cerca esta vez. Me dijo que lo lamentaba, que entendía el daño que había hecho, y que no iba a poner excusas. Me pidió que no la odiara. Le respondí que no la odiaba, pero que ya no la amaba de la misma forma. Que algo dentro de mí se había roto de manera muy concreta, como una pieza de un engranaje que ya no se puede reparar. Le dije que no quería verla sufrir, pero que tampoco iba a ser el hombre que fingía que todo estaba bien solo por evitar el escándalo. Que estaba dispuesto a ser civilizado, incluso amable, pero que no pensara que eso era una señal de que podíamos volver a lo de antes. ¿Y entonces qué quieres que hagamos? Separarnos. Formalmente. Legalmente. No quiero una guerra, no quiero peleas, no quiero que los niños sufran. Pero esto no se arregla con terapia de pareja ni con vacaciones sorpresa. Esto terminó. Solo queda hacerlo bien. No gritó, no lloró, no tiró nada al suelo. Asintió. Dijo que lo entendía, aunque le doliera. Que había tenido miedo de llegar a ese punto, pero que en el fondo sabía que tarde o temprano pasaría. Nos quedamos en silencio unos minutos. Ninguno de los dos se movió. Ella fue la primera en levantarse. Antes de salir del salón, se giró y me preguntó si todavía podía quedarse en casa un tiempo, hasta organizar las cosas. Le dije que sí, pero que no compartíamos más que techo. Nada de salidas juntos, nada de conversaciones innecesarias. Solo lo esencial. Ella aceptó. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Todo lo demás, desde entonces, fueron detalles logísticos. Fechas, documentos, reparto de muebles, horarios con los niños. Esa noche dormí mejor que nunca, no porque me sintiera en paz, sino porque por fin había tomado una decisión clara. Ya no tenía dudas. Ya no era víctima. Era alguien que había decidido seguir adelante sin cargar con el peso de lo que otra persona eligió destruir.
El proceso fue menos caótico de lo que esperaba. Tal vez porque ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decirnos, o tal vez porque en el fondo los dos sabíamos que no había nada más que salvar. No hubo gritos en los pasillos, ni escenas frente a los niños, ni abogados tirándose de los pelos. Solo papeleo, conversaciones frías y acuerdos prácticos. Ella se quedó con el coche, porque era el que usaba para ir al colegio. Yo me quedé con la casa, no por apego sentimental, sino porque me negaba a desmontar a los niños de su rutina. Acordamos una custodia compartida flexible, sin calendarios estrictos pero con reglas claras. Ninguno de los dos quería convertir esto en una batalla legal. Eso fue lo único que agradecí de verdad. No sé si lo hizo por culpa o porque entendía que cualquier otra cosa sería injusta, pero al menos ahí actuó con sensatez. Durante esas semanas, me dediqué a rehacer la casa, no en lo estético, sino en lo funcional. Cambié los muebles de sitio, tiré cosas viejas, limpié cajones que llevaban años cerrados. Cada objeto que encontraba me decía algo. Algunas cosas las guardé en una caja que le entregué después, sin decirle nada. No quería recuerdos innecesarios flotando por el salón. Al principio los niños preguntaban si mamá iba a volver. Les dije que no. No les mentí. Tampoco les di detalles. Solo les dije que a veces los adultos toman decisiones que duelen pero que son necesarias. No los traté como tontos, pero tampoco les cargué con mis problemas. Laura nunca intentó intervenir en esa parte. Supongo que entendía que ese terreno era mío. A medida que avanzaba todo, empecé a notar algo raro. No tristeza. No rabia. Algo parecido al alivio. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio tenso de antes. Era otra cosa. Un tipo de tranquilidad nueva que no recordaba haber sentido en años. No tenía que fingir, no tenía que medir mis palabras, no tenía que analizar cada gesto por si escondía algo. Me levantaba, hacía el desayuno, trabajaba, recogía a los niños, y volvía a casa sabiendo que todo lo que pasaba dentro de esas paredes era real. Era simple. Era mío. Las noches eran solitarias, pero prefería eso a tener que dormir al lado de alguien en quien no confiaba. Empecé a salir más. No de fiesta, ni con gente nueva. Salía a caminar, a comer solo, a hacer cosas que hacía años no hacía porque siempre había otra prioridad, otra urgencia, otra discusión pendiente. Me di cuenta de que en los últimos años había dejado de pensar en mí. Me había convertido en alguien funcional, útil, presente, pero no consciente. Una noche, recibí un mensaje de Laura. No me pedía volver. No me hablaba del divorcio. Solo decía que echaba de menos hablar conmigo. Lo leí 2 veces y lo dejé sin responder. No porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque ya no tenía nada que decirle. Lo que teníamos se había terminado el día que decidió acostarse con otro y mentirme durante semanas. No necesitaba su nostalgia. No necesitaba saber que ahora valoraba lo que perdió. A veces, la mejor forma de terminar algo es no abrir la puerta aunque llamen desde el otro lado. Ella entendió el silencio. Nunca más escribió. Un mes después de que firmáramos el divorcio, los niños ya se habían adaptado a la nueva rutina. Tenían sus cosas en casa de su madre y otras en la mía. Hablábamos por WhatsApp para organizarnos, nada más. Ya no nos mirábamos como pareja. Éramos 2 personas compartiendo responsabilidades, y eso era todo. Un día, mientras doblaba ropa, mi hijo me preguntó si yo estaba enfadado con mamá. Le respondí que no. No le mentí. No estaba enfadado. Estaba decepcionado, pero eso no era lo mismo. Le dije que hay cosas que se rompen y no se pueden volver a pegar, y que no era su culpa, ni la mía, ni la de su hermana. Él se quedó callado, pensativo,
como si estuviera procesando algo que no entendía del todo. Luego cambió de tema, como hacen los niños cuando ya tienen suficiente por ese día. Con el tiempo, dejé de pensar en ella cada vez que me acostaba. Dejé de repasar la historia, de analizar los gestos, de preguntarme si hubo señales que no vi. Entendí que no sirve de nada buscar lógica donde solo hubo egoísmo. Me quedé con lo aprendido, con la certeza de que nunca más iba a permitir que alguien jugara con mi confianza como ella lo hizo. Aprendí que el silencio a veces no es respeto, sino cobardía. Aprendí que el amor no siempre es suficiente para sostener a alguien que ya decidió soltarte. Y aprendí que hay que estar dispuesto a soltar también, aunque duela, aunque dé miedo, aunque el futuro sea una incógnita. Ahora, cuando me preguntan si estoy bien, no digo que sí por costumbre. Digo que estoy mejor. No perfecto, no feliz todo el tiempo, pero mejor. Y eso ya es mucho más de lo que podía decir hace un mes. Esta historia terminó sin fuegos artificiales, sin redención romántica, sin reconciliaciones forzadas. Terminó como tenía que terminar, con una verdad descubierta, una decisión tomada, y una vida que sigue adelante sin mirar atrás. Porque aunque cueste aceptarlo, a veces lo más sano que puedes hacer es cerrar la puerta, barrer los restos y volver a empezar desde cero. Con menos equipaje. Con más claridad. Y con la certeza de que mereces algo mejor que quien decidió traicionarte.